Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, Jesús González, socio de KPMG. Y les voy a platicar un poco de lo que es efectivamente el tema reputación. Queremos hacer una relación dentro de lo que es el tema reputación, redes sociales, el aspecto comercial, la estrategia. Y pensamos que el mundo definitivamente, el día de hoy, ha cambiado. Es un mundo distinto, donde sabemos que un gran énfasis de estas pláticas es lo que es CRM o lo que es Customer Relationship Management. Sin embargo, hay que aceptar que CRM es mucho más que meramente el tema de tecnología. Hay muchos factores que están relacionados a lo que es una gestión de lo que es la relación con los clientes, la cual es fundamental, pero tiene muchas aristas adicional a meramente el tema tecnológico. Yo les diría que hay una relación estratégica, táctica, antes de hablar, o muy ligado, totalmente ligada a los aspectos tecnológicos de la gestión de clientes. Cuando hablamos de una gestión integral de clientes, debemos de pensar en una definición primero estratégica, desde el producto, los portafolios que tenemos, entendimiento de grupos de interés. En nuestro producto puede tener, o podemos tener muchos productos, podemos tener muchos grupos de interés, diversos aspectos, intereses particulares. El tema de reputación, quiero insistir en él, etcétera, ¿no? Y queremos que esta tecnología trabaje a nuestro favor. Cuando hablamos de estrategia comercial hay muchos puntos que estoy seguro de que muchos de ustedes ya los dominan. Y estamos hablando de las famosas 4 P's, lo que es producto, precio, promoción o place, distribución en este caso, ligado a una estrategia con muchos aspectos puntuales dentro de lo que es la marca, las políticas específicas, los presupuestos, las fuerzas de venta, si es una estrategia diferenciada, no diferenciada, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay un tema que creemos que es cada vez más relevante en este mundo actual, y lo presentamos a través de estos cuatro cuadros. Primero, el tema reputacional. O sea, la realidad es que hablar de la gestión de clientes es excelente. Sin embargo, ustedes pueden tener una excelente área comercial, pero si su reputación realmente no está bien ubicada, va a ser muy difícil que coloquen sus productos. Así tengan una tecnología, tengan un sistema, etcétera. O sea, necesitan gestionar su reputación. Y tenemos ejemplos de lo que ha pasado recientemente. No quiero decir que sea bueno o malo. Sin embargo, un ejemplo de un tema reputacional de alto impacto: British Petroleum. British Petroleum era una de las 100 empresas más grandes del mundo y tuvo un efecto, el efecto del derrame del Golfo en México. Empezó a perder contratos. Este año, por primera vez en décadas, pierde dinero, siendo aún en ingresos una de las empresas más grandes, 10 empresas más grandes a nivel mundial. Cuidado con el tema de reputación, es muy fácil de perder. Imagen y poder de marca. Este también es un tema extremadamente relevante y muy complejo de posicionar. Creo que el tema de posicionamiento y reputación estaría mucho en este cuadro también. Y pongo aquí un ejemplo que se me hace interesante. Yo no sé si ustedes sabían, el Walkman y muchos de los de temas tecnológicos, el DVD, etcétera, es inventado por Philips, que es una empresa holandesa. Sin embargo, mucho mejor comercializado en este caso por algunas marcas japonesas. Hay un tema de posicionamiento también interesante. Canales de información, que es lo que estamos viendo ahorita, y que vamos a platicar. Ana nos va a platicar un poco del tema. El tema de canales de información se ha vuelto extremadamente complicado, que estoy seguro de que lo han estado escuchando a través de estas pláticas, donde finalmente hay una anécdota que me llamó mucho la atención. Hace algunos años, cuando está la guerra una de las últimas guerras que hay ahí en Asia, y había ciertas inquietudes por la parte de BBC, de CNN, etcétera, porque la información ya no la veían a través de esos medios. Ellos tenían un proceso finalmente para depurar, clasificar su información. Sin embargo, en estos casos lo que estaba sucediendo es que a través de los blogs y de Twitter y Facebook, etcétera, resulta que la información estaba mucho antes, no estaba clasificada. Entonces, eso modifica la percepción finalmente de lo que está sucediendo en las cosas, etcétera. Y finalmente, el perfil del comprador, que también tiene aspectos muy diversos. Cuando hablo de perfil de comprador, tenemos, y voy a hablar aquí de una organización que es una de las 10 más admiradas del mundo y que va muy relacionada a lo que estoy diciendo, que es Amazon. A lo mejor hace 20, 30 años podíamos catalogar de manera sencilla los posibles compradores dentro de una organización. El día de hoy resulta que cada uno de nosotros tiene un perfil, necesidades, y además exigimos un trato diferente. Y de eso hablamos en reputación, y de eso hablamos con el tema de redes sociales. Entonces, finalmente es un tema que se ha vuelto relevante y extremadamente complejo de gestionar. ¿Qué es lo que está pasando? Las organizaciones estaban centradas en un producto, había un tema de un producto que era lo que querían colocar en el mercado. Sin embargo, hay una evolución
en donde las organizaciones hoy están buscando categorizar que desde sus productos hasta sus clientes y lograr una conciliación entre los dos temas, comunicar, porque ese es un tema también relevante, no solamente ubicar quién es nuestro comprador específico para el producto específico y cómo lo vamos a tratar, sino adicionalmente cómo vamos a generar este tema de comunicación y personalizar y gestionar este grupo. Lo que están buscando las organizaciones es que sus marcas realmente tomen la cara y se logra una adición o una integración con lo que es el consumidor específico de sus productos. La velocidad del mundo y su interconexión complican la gestión de la reputación, cada vez es más complicado, lograr y definir, alcanzar una buena reputación es un tema que se vuelve cada vez más complejo y mantener esa reputación en el tiempo. Hay nuevos propietarios de valor. Cuando hablo de propietarios de valor, que lo voy a estar repitiendo, quiero poner un ejemplo de algo, una anécdota que me llamó la atención, de hace aproximadamente 100 años. En la época de la Revolución Industrial, Henry Ford es el primero que saca el primer auto en línea. Entonces, la clase media tiene la capacidad en esa época de adquirir un auto y es lo que le da la fama a lo que es el famoso Forte de Henry Ford. Y una característica del Forte es que todos los autos eran negros. Entonces, uno de los empleados un día le dice a Henry Ford, le dice, oiga, señor Ford, ¿qué le parece si ahora ponemos un carro verde y pues uno rojo y pues a la gente puede ser que le guste, ¿no? Y Henry Ford lo que le contesta es, oye, me parece una excelente idea, pero van a ser negros. O sea, el mensaje y lo que quiero transmitir aquí es que en ese momento Henry Ford, él tiene la capacidad de decisión, él dice, mi negocio van a ser negros porque yo quiero que sean negros. Ustedes imaginen el día de hoy una armadora que dice que todos sus carros van a ser negros. De entrada les puedo asegurar que pierde el 90% de su mercado. Entonces, la realidad es que el concepto, hoy los que deciden sobre el futuro de nuestros negocios no necesariamente son los accionistas puros del negocio. Hay nuevos dueños de la generación, gestión y desarrollo del negocio. ¿Que quiénes somos? Somos nosotros los consumidores. Pero para eso tenemos que tenerlos contentos y aquí es donde viene toda esa capacidad de interacción brutal y tan fuerte que tenemos. Son los nuevos propietarios del negocio. Donde finalmente hay muchos valores y ya no solamente es el capital financiero el que importa. Obviamente es muy relevante lo que es la generación de riqueza, etcétera. Pero para continuar en el largo plazo con esa generación de riqueza, tenemos que aceptar que hay valores diferentes. Empieza a haber temas, por ejemplo, ambientales, empieza a ver qué es mi producto, cómo se gestiona, qué tanto impacta a mi futuro, a mi familia, a mi región. Tenemos temas sociales, etcétera. Tenemos temas éticos que tanto nos hace falta después de la última década. Entonces resulta que tenemos una visión diferente y ciertos conceptos adicionales, donde las direcciones de las empresas tienen que aceptar, y aquí quiero enfatizar el aceptar, cosa que es muy difícil, hacer el cambio, el mover el barco a veces es muy difícil en el sentido cultural, tienen que aceptar que hay nuevas responsabilidades y adicionalmente hay nuevos capitales que hay que cuidar en esta gestión, tanto del producto como de nuestra reputación. A ver si... ¿Y aquí ya no quiere? Ok. Hay diversas formas de ver el mundo. Creo que también el tema de redes sociales es algo que nos ha enseñado, o que tenemos todavía que aprender. Hay muchas formas de ver el mundo y tenemos que entender, para poder gestionar, tenemos que entender cuál es nuestro producto y cómo esos grupos de interés o esos nuevos dueños del valor finalmente ven lo que es nuestra organización. ¿Alguien me quiere decir qué ve aquí? Es un mundo. Perfecto. O sea, ¿es correcto el mapa? ¿Le ven algún problema, etcétera? Bueno, es un mundo. Ahora, finalmente, efectivamente es el más tradicional, pero ¿qué les parece este? Población al año 2050. Ajá. Digo, tiene también un toque interesante y les puedo asegurar que hay mucha gente que le es mucho más relevante que finalmente el previo. O que son los recursos hídricos distribuidos en el planeta, ahorita con todo el tema ambiental, etcétera, y les puedo asegurar que hay mucha gente que para ellos el mapa más relevante es este, o el tema de la gestión y el uso del agua, inmigración neta, huella ecológica, exportaciones de crudo, daño del CO2 a nivel mundial. Mi mensaje, ¿cuál es la visión correcta? Eso es básicamente la gestión de imagen y de reputación que tendríamos que hacer. ¿Qué quieren reflejar ustedes a través de su producto? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué medios van a utilizar? ¿Cómo lo van a llegar a impactar? Pero esa es la gran complejidad. ¿Cuál es la percepción que hoy tiene su negocio finalmente? ¿Cuál es la que ustedes quieren que tenga su negocio? ¿Y cómo van a hacer para que gire y se traslade esa reputación que ustedes esperan a lo que finalmente existe? Para que estos propietarios de valor de su organización, que tienen distintas visiones, finalmente comulguen con ustedes en lo que ustedes están buscando, ¿no?
Ajá. El reto, uno de los grandes retos, y Ana nos va a platicar de eso, es ¿y de dónde van a sacar la información? Digo, porque hablamos de redes, etcétera, pero finalmente esos datos, ¿dónde están? ¿Quién nos lo da? ¿Quién nos ayuda a siquiera primero tenerlos? Ya después hablaremos de analizarlos, discutirlos, transformarlos, etcétera, ¿no? Una definición de la reputación, ¿qué es la reputación corporativa? Representación perceptual, y aquí quiero hablar de percepción. Por ahí dicen que percepción es realidad, y entre que sí es y no es, yo creo que mucho dolor efectivamente puede llegar a generar, de acciones pasadas y futuras que describen el atractivo de la firma o de la empresa frente a lo que serían sus competidores en este caso, para los grupos de interés. Entonces, hay un tema fuerte de percepción, teníamos que dar una definición formal, la da el socio fundador de Reputation Institute, y afirma adicionalmente que la reputación de una organización vale al menos el 25% del negocio. Una organización tiene el 25% de su valor, al menos está dando en reputación. Nada vale hoy igual que hace 40, 50 años. Hace 40, 50 años valían las máquinas, los fierros, etcétera. Hoy valen las marcas, los conceptos y la creencia de una generación de riqueza y valor hacia los siguientes 10 años. Ese es el valor finalmente. Entonces, más hay que gestionarlo. ¿Cómo se construye y mantiene la reputación? Yo les diría también de Reputation Institute que hay distintas aristas que ustedes pueden manejar para gestionar y que tienen que considerar para gestionar su reputación. Primero, experiencia personal de su grupo de interés, de su comprador, de la gente que se acerca a ustedes, frente a su producto, su servicio al cliente, etcétera. Comunicación de la empresa, branding, publicidad y perspectivas de terceros, que aquí es donde nos estamos enfocando el día de hoy. No quiero decir que sea lo único, hay mucho más, pero bueno, por el tema específico al que estamos enfocándonos en el seminario, me enfocaría a este tema. Y ese es el concepto integral de reputación corporativa. No es únicamente un concepto que debiera estar a cargo de marketing o de la parte comercial, es un concepto que toda la organización a través de distintos procesos, áreas, etcétera, debería de entender y debería de alinear desde una perspectiva estratégica. Hay muchas responsabilidades a vigilar. El día de hoy en la red, y Ana nos contará más de eso, flota una cantidad de información realmente impresionante, buena o mala, de nuestros productos y de la imagen de nuestra organización. Y en muchas ocasiones a una velocidad realmente grande, donde finalmente hay muchos consumidores o mucha gente que se entera de cosas, insisto, verdades o mentiras, pero que afectan la sensibilidad frente a la empresa, a nuestro producto. De hecho, por ahí hay una estadística que habla de que un tema malo frente a una organización se repite más de 23 veces y un tema bueno no alcanza las 5 veces. Cuando algo malo nos pasa, lo decimos a todos, ¿no? Cuando nos pasa algo bueno, la realidad es que no se repite, y con las redes sociales todavía el concepto es mucho mayor. ¿Quiénes son propietarios del valor? Pues hoy me enfocaría mucho a lo que son los clientes, efectivamente los medios de comunicación. Sin embargo, bueno, tenemos todavía grupos más amplios frente a lo que son los dueños de valor de la organización, y la organización lo que hace interno lo tendría que empatar a la expectativa de finalmente estos dueños, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué busca cualquier organización? Busca ser diferente. Cuando le preguntan a una empresa ¿cuál es la estrategia? ¿Qué significa estrategia en la organización? Estrategia significa ser diferente frente al otro para que alguien prefiera mi producto. Sin embargo, es un concepto que cuando se hace la pregunta de, bueno, ¿y cómo le hago? Entonces ahí es donde viene una brecha realmente complicada. Y nosotros creemos que la reputación va muy ligada en una relación, una ecuación de acción más difusión. No solo es difundir, el tema de redes me parece que es excelente, el tema de publicidad, marketing, etcétera. Sin embargo, hay un tema de acción, porque cuando solamente hay difusión, se vuelve una relación de muy corto plazo, donde no es sustentable en el tiempo y donde empezamos a caer y a tener ciertos conflictos. Nuevamente, el Reputation Institute acaba de sacar un reporte en 2011, se lo recomiendo, tiene datos interesantes, y habla que la reputación es finalmente un tema mucho de qué se estima, admiración, confianza, impresión, es un tema más sentimental, que puede ser explicado posteriormente en ciertos conceptos técnicos, en donde se habla de oferta de producto y servicio, qué es nuestro producto, servicio, relación, costo, etcétera, la parte de innovación, qué tan innovador, si la gente quiere trabajar en esta organización, la integridad y ética de la organización, el tema de ciudadanía, que es corporate citizenship, que finalmente cuando hablamos de ciudadanía es como la parte de responsabilidad social, por así decirlo, de la empresa, liderazgo y la parte de finanzas.
es el estudio presenta, da muchos datos alrededor de esto y presenta México, si nos enfocamos ahorita directamente a México, y habla que los mexicanos lo que más aprecian de reputación es la oferta, una relación del producto o servicio en su relación, qué ofrecemos en cuanto a precio, calidad, etcétera, y adicionalmente en segundo lugar el tema de innovación. Y en un tercer lugar ya el aspecto para trabajar dentro de la organización. Sin embargo, en distintas regiones, tenemos aquí distintos países y tenemos una ubicación de los valores muy distinto en cada uno de los países. Por ejemplo, en esta sección tenemos que hay un valor muy diferente frente a lo que es integridad, que es segundo lugar. O sea, aprecian mucho más el concepto de integridad que finalmente los mexicanos, ¿no? Empezamos a ver que en los mercados, ¿por qué presento esto? Porque dentro de sus consumidores y la gente que escucha las noticias van a tener gente que tiene gustos e intereses también muy distintos entre sí. Y finalmente ustedes quieren llegar a todo ese grupo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que esa segmentación de clientes y dar la respuesta, mensajes, etcétera, también sea muy clara frente a los intereses específicos de estos grupos de interés. En KPMG nosotros contamos con una cierta metodología para identificar lo que es los aspectos de valor de la organización frente a su reputación, qué es lo que piensan las organizaciones, qué flota en el mercado. Y dentro de esta metodología, me regreso un segundo, tenemos distintas áreas que analizamos. Primero, lo que dice el mercado, lo que dicen nuestros propios competidores, o sea, ¿cuál es el benchmark? ¿De qué hablan las organizaciones que venden un producto similar al mío? Mis competidores, ¿cómo están atacando el mercado? Prescriptores sociales y sectoriales, ¿cuáles son las tendencias regulatorias? ¿Cuáles son las tendencias o sugerencias a través de mis cámaras, etcétera, que pueden llegar a impactar a la organización? Uno, económicamente, y dos, a través de aspectos reputacionales por caso de incumplimiento. El tercero, grupos de supervisión que finalmente estén vigilando nuestro producto, si es ecológico, si no, si tiene un efecto social, si estamos lastimando a alguien. También ahí hay un tema reputacional bastante fuerte. Les puedo asegurar que han visto algunas campañas, por ejemplo, a través de medios sociales, por ejemplo, recientemente en ciertas organizaciones altruistas. Digo, cierto o no, pero bueno, finalmente está flotando en el medio. Análisis de prensa, internet, etcétera. Ana nos contará un poquito más a detalle esto. Y también los grupos inversores socialmente responsables, como un Dow Jones Sustainability Index. Digo, podría platicarles una hora de cada cuadrito. Mi mensaje, ¿cuál es? Hay muchas aristas que finalmente tienen que analizarse para llegar a una conclusión y decir cuáles son los grandes temas. Aquí hicimos una selección de una empresa de manera aleatoria, donde hay muchas aristas que empezamos a analizar desde una perspectiva reputacional, qué es lo que le impacta, qué hacen bien, qué hay que mejorar y qué hay que fortalecer, y llegamos a una matriz en madurez del sector y riesgo específico para la organización. Los temas que tenemos aquí son temas críticos, no pueden dejar de atacarlos, son inmediatos y habría que ver qué fuentes y cómo. ¿Qué medio tendremos que usar para llegar a los grupos de interés específicos de cada uno de estos conceptos? Hacer el concepto crítico, ligarlo o conciliarlo con el grupo de interés específico. Y tenemos algunos que son urgentes, unos que son relevantes, otros que son urgentes, otros que finalmente todo el mundo los hace y ya no son realmente relevantes para nadie, etcétera. O sea, es un análisis que presentamos para toma de decisiones de la organización. Esa sería básicamente mi aportación desde una perspectiva de reputación. Ahorita Ana nos va a contar mucho más de lo que es la técnica, las herramientas, etcétera, para hacer este tipo de análisis. Y concluiría que la reputación es un intangible, sin embargo, es un intangible extremadamente costoso de obtener, muy fácil de perder, es volátil, la percepción se vuelve realidad para efecto, al menos en el corto plazo y en los impactos de la organización. Hay una gran cantidad de medios de información el día de hoy, lo cual complica muchísimo el empatarlos con estos grupos de interés. Es un tema que tiene obligadamente que soportarse con tecnología, ya no da hacerlo de otra forma y debe de partir de la estrategia y aterrizarse en procesos varios dentro del negocio. No a una sola área, a través de toda la organización en una percepción combinada. Les agradezco mucho, Ana, si nos quieres compartir un poquito tu experiencia. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Hola, buenas tardes. Esperemos mi presentación que complementa esto. Quizá algunos de ustedes esperaban ver aquí a Gustavo Ross, algunos de ustedes quizá ya lo
lo siguen, así que bueno, yo soy Ana Cravioto, trabajo con él desde que fundamos la agencia y espero que sea de utilidad algo de lo que voy a compartir acá. Nos esperamos un momentito. Quizá vale la pena comenzar con una reflexión que tuve también mientras hablaba Jesús, que es, finalmente los medios sociales exponen muy rápidamente, casi de inmediato, quién es una empresa y quién es una persona. Recientemente en una diserción acerca de qué tan ético es o no es investigar a una persona que trabaja en una compañía a través de sus medios sociales, por ejemplo, Facebook o Twitter. Bueno, de alguna manera todos somos una persona que nos reflejamos en nuestros entornos personales como profesionales, como en verdad somos, ¿no? Entonces, una persona debería de ser igual de íntegra en su entorno personal que en su entorno profesional. Y muchas veces los medios sociales, lo que tuiteas y no tuiteas, pues está siendo público o está siendo accesible, y creo que también debe de existir el criterio en las áreas de recursos humanos de entender que hay cosas que se dicen en un contexto privado, otros se dicen en un contexto profesional, pero creo que ahí se están modificando también a nivel personal muchas cosas, y la reputación personal también es algo que debemos de cuidar todos los que estamos utilizando medios sociales, ¿no? Muy bien, creo que Facebook y Twitter casi siempre son nuestro top of mind cuando hablamos de medios sociales, y aquí creo que ya vastamente se ha platicado acerca del tema medios sociales. Vamos a ver qué puedo aportarles adicional, algunos casos prácticos también. Sabemos que los medios sociales son muchísimos, se utilizan para compartir, se utilizan para compartir, para socializar, para promover, para difundir, con microblogging, con tu Twitter. Hay un sinnúmero de aplicaciones que ha tenido ya el mundo digital en nuestra vida, ¿no? Somos más seres digitales que antes. Dependiendo del tipo de empresa del que estemos hablando, del tipo de reto de reputación, también estaremos buscando el interferir o el tener contacto en diferentes puntos dentro de Internet. Algunos ejemplos, ya creo que todos los conocen, me seguiré. Una marca o una empresa construía antes una imagen o un posicionamiento en nuestra mente, mayormente guiado por un mensaje que emitía de sí misma y además de la experiencia que teníamos los consumidores o las personas interactuando con ella. Hoy en día, mucho más fuertemente ha afectado la opinión de los demás, ya lo saben, lo hemos visto, pero la opinión hoy se queda de forma permanente por escrito en el mundo digital. Impacta muy fuertemente. Hay quienes son mayores influenciadores que otros y tendrán un impacto más fuerte en lo que dicen, pero la opinión de los demás hoy es más fuerte que nunca. Estamos acostumbrados a una comunicación institucional o de marcas comercial muy cuidada. Truth Well Told, agencias publicitarias y de comunicación que te ayudan a destacar solamente aquello en lo que vas a resultar positivamente evaluado y que va a mejorar tu percepción, pero los demás usuarios, las demás personas somos mucho más honestos acerca de nuestra opinión respecto a un producto. Entonces es más importante para nosotros lo que opina otra persona, quien quiera que sea, aunque no la conozcamos, que la empresa misma. Eso fue un reto importante para nosotros al manejar reputación, por ejemplo, de Barrick, la minera más grande del mundo en Chile, que tenía un proyecto minero llamado Pascualama en las zonas fronterizas de Paraguay, Chile y Argentina, y la cantidad de difusión de comunicación que había por medio de usuarios
mails en donde aparecen imágenes de focas golpeadas. Pascualama está en las montañas, pero igual aparecían focas golpeadas, ballenas, calentamiento global, temas asociados a otros temas ecológicos, y había que ayudar a clarificar con un diálogo abierto y honesto con las comunidades afectadas lo que hacía Barrick como minera responsable y los estándares a los que se apegaba al pedir autorizaciones, al impulsar un proyecto minero, etcétera, ¿no? Poníamos poca atención realmente a los usuarios no felices. Generalmente en campañas publicitarias solemos medir quién queda satisfecho y quién tiene una buena recompensa. Y hoy es más que evidente que hay que administrar la reputación y a los clientes insatisfechos, y nos tenemos que centrar mucho más en las conversaciones. Finalmente, las empresas e instituciones, marcas, están para servir a las personas, para resolver una necesidad que tenemos, ¿no? Antes de unirnos a la fiesta, hay que escuchar la conversación. Y dice Alejandro Pisanti, síganlo, vale la pena sus tweets. Google before you tweet es el new think before you speak, ¿no? O sea, antes de tuitear, googlea, investiga. No te vaya a pasar lo que a Ninel Conde, que es muy desacertada en todos sus comentarios, y con un simple googleo te informas de cualquier tema, de tal manera que no tropieces tan feamente, ¿no? Algunas herramientas que se utilizan, creo que ya vieron bastantes, sin embargo, pues las repito por aquellos que no. Social Metrics o Buzz Metrics o Radiant 6 son herramientas que te ayudan a medir comentarios positivos, negativos o neutros acerca de cualquier tema. Algunos de ellos tienen costo, son muy costosos, otros casi son de acceso gratuito. Hay un sinfín de herramientas que creo que lo importante es entender qué quiero medir y por qué antes de elegir herramientas, ¿no? Por ejemplo, Social Bakers te ayuda a hacer análisis de impacto o de followers que tiene una marca y otra. Aquí abajo vemos BlackBerry México con 1.230.000 fans, Starbucks con 1.028.000 fans, Cerveza Corona 665.000 fans. Hay muchas herramientas para medir, ¿no? Entonces es cosa de googlearlas, encontrarlas cuando las necesiten para exactamente aquello que lo necesiten. Se puede medir también el impacto que tiene una persona, qué tan influyente es en un cierto círculo. Existe esta herramienta gratuita, se llama Cloud, y puedes medir qué tanto un tuitero es un influencer, o es un follower, o es un broadcaster de quienes sí influyen. Hay generadores de contenido y generadores de pensamiento, ellos se llaman influencers. Hay quienes difunden lo que otros piensan, opinan, comentan, son más broadcasters o difusores, ¿no? Por ejemplo, esta es una gráfica. El pico más alto que ustedes ven allá en mayo es Alejandro Sanz apoyando comentarios de Greenpeace acerca de lo mal que hace Barrick en tener el proyecto Pascualama. Era quien más nos afectaba, Alejandro Sanz. Los demás son diferentes eventos. Entonces, pues, te puede dar ideas de con quién te tienes que aliar y a quién tienes que informar acerca de minería o minería responsable y de qué se trata el proyecto para evitar este tipo de influencia tan fuerte en contra de un proyecto que finalmente todo el mundo aquí tiene celulares, utilizamos el oro en los circuitos electrónicos y en cantidades de productos e insumos que tenemos, y la idea es, si vamos a explotar el oro, que sea de forma responsable y cuidando a la comunidad, la ecología, etcétera, lo más que podamos. Aquí este es un caso muy sonado ya de hace un tiempo. Tropicana decidió en algún momento hacer un cambio de empaque, un rediseño de imagen, y generó un ruido tal entre sus consumidores, seguidores o leales, que fue un tema que mientras había cambio de poderes con Obama, definía su gabinete, definía presupuestos financieros, teníamos el Orange Juice
como un trending topic y un ruido inmenso en medios sociales, siendo que es mucho más relevante para todo un país el tema de su presupuesto gubernamental y el gabinete que tendrán. Entonces, cuando hay usuarios leales de una institución, de una marca, de una corporación, pues hay que estar ahí, ¿no? Y preventivamente, de preferencia, administrar las comunidades y tener un contacto estrecho y una buena base de followers, de seguidores, antes de que llegue una posible crisis, porque si no, no tienes con quién apoyarte para manejarlas, ¿no? Algo que solemos hacer mucho las empresas es que mientras nos interesan nuestros consumidores, los abordamos y queremos una acción a bajo costo de preferencia, y en el momento que ellos regresan con nosotros, ya no estamos ahí. Por ejemplo, sitios promocionales o alguna dinámica que sucede a lo largo de un año, un programa anual y después desaparece. Y eso que yo estuve tan comprometido y subía incluso un video, conté una historia acerca de mí, y ya no les importa, me cerraron la cortina. Entonces esperan lealtad las empresas de sus consumidores y no entienden la reciprocidad en las relaciones. Entonces hay que ser constante y continuar la presencia una vez que levantas una promesa de yo estoy aquí, estoy escuchando, estoy accesible a las personas. Bueno, no bajes la cortina de tu oído, ¿no? De tu escucha. Hay 3 usos que aquí propongo, disculpen que esté en inglés. El engagement, que es como la conexión emocional con consumidores. Con Herbal Essences hemos hecho mucho trabajo en medios sociales, con bastante buenos resultados, más de 47,000 seguidores constantes, que finalmente, ¿de qué sirven los seguidores cuando los objetivos de negocio no se centran en seguidores o en likes? Así que hay que tener una alineación muy clara de los